tome la palabra de Dios y busque Juan capítulo 6. En unos momentos vamos a empezar a leer en el versículo 16. Mi esposa y yo durante el desayuno esta mañana leímos en las Escrituras en el libro de Proverbios: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Ninguno de nosotros sabemos qué traerá la próxima llamada telefónica. Sea bueno o malo, no sabemos. Hay tormentas que vienen a nosotros. Bien, el Señor aquí realizaba su ministerio en Galilea, estaba con sus discípulos y se encontraban en una tormenta. Leeremos al respecto y luego vamos a aprender algunas lecciones maravillosas de cómo usted puede encontrar paz en medio de su tormenta, porque todos tenemos tormentas. Empezando en el versículo 16, Juan capítulo 6. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Por favor, subraye esa última parte, la frase, no temáis. ¿Sabe? Unas 365 veces en la Biblia, una por cada día del año, Dios nos ha dicho que no tengamos miedo. De una u otra manera, Él dijo: no tengan miedo, o no temáis. 365 veces Él nos dice que no temamos. El diablo es el ministro siniestro del miedo, pero nuestro Señor nos dice que no debemos temer. Ahora recuerde, ellos estaban en una tormenta y Él les dice: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. En nuestras jornadas a Israel, lo que más disfruto, lo más deleitable, es sentarse al crepúsculo a las orillas de Galilea. Casi es magnetizante. Es como un sueño. ¡Qué tranquilidad! Usted casi se intoxica con la belleza del sol al ponerse en el mar de Galilea. Y las alturas de Golán al otro lado del mar desde Tiberias se ponen color rosado. Usted se sienta allí escuchando los pájaros que anidan en los árboles. Creo que el mar de Galilea es uno de los cuerpos de agua más bellos sobre la tierra. Los rabinos antiguos decían que después que Dios creó todos los otros mares, entonces Él creó Galilea, solo para Él. ¿Está usted en una tormenta? Usted responde: no, pastor, no lo estoy. Ah, me alegra. Disfrute el viaje, que pase un buen rato, lo digo en serio. Seríamos unos tontos si no disfrutamos los tiempos buenos de la vida. Lo que deseo compartirles cómo encontrar paz en medio de su tormenta, porque paz no es la sustracción de problemas de la vida. La paz es la suma de poder para enfrentar esos problemas. Esa es la paz de Dios. Así que quiero darles 6 principios. Por favor, anótelos. El principio número 1. Esto es lo que usted puede decir cuando está en tormenta. Primero, estoy gobernado por su providencia. Lo que le sucedió a estas personas aquel día no fue ninguna coincidencia, no fue un error, ni era algo que debía haberse evitado. La tormenta sencillamente no tomó a Jesús por sorpresa. Anote al margen Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Él les dijo: ustedes deben hacerlo. Era Jesús quien los envió a esa tormenta. Puede ser que Dios ha diseñado su tormenta. Dios ha diseñado su tormenta, y si Él no la ha diseñado, escuche, si Él no la ha diseñado, Él ciertamente la ha permitido, porque nuestro Dios está en control de todo. Vamos a tener dificultad, y lo primero que usted puede decir cuando la dificultad llegue es que la providencia de Dios está sobre todo. Soy gobernado por su providencia. El plan maravilloso de Dios está en efecto, lo que llamamos la providencia de Dios. Ahora recuerde, Jesús hizo que se embarcaran hacia la tormenta. Ellos estaban en esa tormenta debido a la providencia de Dios. Lo segundo que usted puede decir:
No solo estoy preparado por su providencia, no solo estoy gobernado por su providencia, sino que estoy creciendo por su plan. El plan de Dios no es complacerlo. El plan de Dios es ensancharlo. Ponga al margen el Salmo 4, versículo 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quiero hacerle una pregunta a aquellos de ustedes que han estado por algún tiempo en tribulaciones. ¿Cuándo han crecido más? ¿Cuando todo estaba bien y navegaba calmadamente? ¿O cuando llegó la tormenta? ¿No creció usted más en la tormenta, en el dolor, cuando estaba aferrado a Cristo y tenía que clamarle? En la Biblia hay las tormentas que corrigen y tormentas que perfeccionan. De hecho, Jonás, quien pasó la noche en un colchón acuático, estaba en una de esas tormentas correctoras. Es decir, él estaba en ella porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Él huía de Dios y Dios envió una tormenta correctora. Mas hay también tormentas que perfeccionan. Estos discípulos no estaban fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué estaban en una tormenta? Porque, escuche, estaban en una tormenta porque estaban en la voluntad de Dios. Fue Jesús, nos relata Mateo, quien les hizo entrar en la barca. Estaban en esta tormenta porque obedecían a Jesús. Bien, ¿por qué Jesús querría que ellos estuvieran en una tormenta? Porque Él quería que ellos crecieran. A menudo he compartido estas palabras, desconozco el autor. Dicen, caminé una milla con el placer, charlamos todo el camino, pero no me dejó más sabio con todo lo que tenía que decir. Caminé una milla con el sufrimiento, ni una palabra dijo, pero las cosas que aprendí del sufrimiento cuando el sufrimiento caminó conmigo. ¿No es cierto? Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Alguien dijo que la fe es como un rollo de fotografía, se revela en la oscuridad, es cuando aprendemos a confiar en el Señor. Amigo, usted crece cuando se alimenta con estos problemas. Verán, lo que nuestro Señor buscaba no era debiluchos como discípulos. Él quería que crecieran y permitió que estuvieran en una tormenta para ensancharlos. Recuerde que usted es gobernado por su providencia cuando está en una tormenta. Él gobierna todo. Y que usted está creciendo por su plan. Y es en la tormenta que usted va a crecer y llegar a ser más y más como el Señor Jesucristo. Se dirá,